Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek están a punto de dar el sí, pero antes, una noche inolvidable sacude las redes sociales. El vestido rojo de Tuba en su noche de henna lo ha cambiado todo. La pareja más comentada del año en Turquía, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, vuelve a ser el centro de atención, esta vez no por un nuevo proyecto televisivo, sino por una celebración íntima pero cargada de emociones. Su noche de henna. En un evento privado, cuidadosamente organizado según las tradiciones turcas, Tuba deslumbró a todos con su espectacular caftán rojo bordado a mano. Apenas se compartieron las primeras imágenes en redes sociales, los comentarios explotaron. Es una visión sacada de un cuento otomano, escribió una usuaria en Instagram. La ceremonia, celebrada en una villa histórica a las afueras de Estambul, reunió a familiares y amigos cercanos. Las luces suaves, los candelabros de estilo oriental y los sonidos tradicionales crearon un ambiente que transportaba a otra época. Tuba, con el rostro decorado con delicados accesorios y el caftán escarlata lleno de lentejuelas doradas, no pudo contener la emoción. Es la noche que soñé desde niña, y tener a Engin a mi lado lo hace aún más especial, declaró emocionada. Engin Akyürek, por su parte, no ocultó su admiración al ver a su prometida. Cuando la vi entrar, me quedé sin palabras. Tuba brilla con luz propia. El actor, vestido con un traje clásico en tonos oscuros, acompañó a Tuba en todos los rituales, demostrando respeto por las tradiciones y, sobre todo, por el corazón de su futura esposa. La Nagecesi, o Noche de Henna, es una tradición ancestral turca que simboliza la despedida de la soltería. En esta ceremonia, la novia recibe la bendición de las mujeres más cercanas de su familia mientras se le aplica henna en las manos. Tuba quiso que todo se realizara según la costumbre, desde la música en vivo con tambores tradicionales hasta la danza del círculo donde ella, rodeada de mujeres, se mostró visiblemente conmovida. Tuba lloró en el momento exacto en que le pusieron la henna, reveló una amiga cercana. Fue tan sincero y lleno de significado. Todas lloramos con ella. El gesto fue interpretado por muchos fans como una muestra de su sensibilidad y profundo respeto por sus raíces. Las redes no tardaron en llenarse de comentarios como, este caftán es mágico, Tuba redefine lo que es ser una novia moderna con alma tradicional, o la noche de henna de Tuba será recordada por generaciones. Incluso revistas internacionales de moda en España y América Latina empezaron a compartir las fotos de su look, destacando el equilibrio entre lo clásico y lo vanguardista. En medio de los cánticos tradicionales, un momento inesperado capturó la atención de todos. Tuba y Engin compartieron un breve baile improvisado mientras sonaba una melodía folclórica. Sin seguir pasos coreografiados ni preocuparse por las miradas, se dejaron llevar por la música y por la magia del instante. La espontaneidad del momento fue aplaudida con entusiasmo por los presentes y posteriormente celebrada en redes sociales como símbolo de una conexión genuina entre ambos. A medida que avanzaba la noche, las mujeres de la familia realizaron los rituales simbólicos en los que se cubre la cabeza de la novia con un velo rojo, tradición que representa la transición hacia una nueva etapa. Fue entonces cuando la madre de Tuba se acercó para colocar el velo con manos temblorosas pero firmes. «¿Estás lista, hija mía?», se le escuchó decir en un susurro cargado de emoción. La actriz, visiblemente conmovida, abrazó a su madre entre lágrimas. El menú de la noche tampoco pasó desapercibido. Platos típicos de la gastronomía otomana, como dolmas de hoja de parra, börek casero, y delicias dulces como baklava y lokum fueron servidos en vajilla de cobre, aportando aún más autenticidad a la velada. Según algunos asistentes, incluso el café turco fue preparado por una experta barista que leía las tazas una vez terminadas, provocando risas y anécdotas entre los invitados. Uno de los momentos más comentados fue el regalo que Engin entregó a Tuba al final de la ceremonia, un brazalete antiguo de oro con incrustaciones de esmeraldas, perteneciente a su abuela.
Quiero que lo lleves como símbolo de nuestras raíces y de todo lo que construiremos juntos, le dijo mientras se lo colocaba en la muñeca. Este gesto cargado de simbolismo fue recibido con aplausos y lágrimas de ternura, convirtiéndose en uno de los highlights sentimentales de la noche. Las imágenes del evento, cuidadosamente seleccionadas y compartidas en sus cuentas oficiales, lograron captar la atención de millones. No solo los fans turcos, sino también seguidores de Medio Oriente, Europa y América Latina, llenaron las publicaciones con mensajes de cariño. Algunos incluso comenzaron a usar el hashtag #Henna de Tuba, que se volvió tendencia en pocas horas. Nunca una noche de henna había parecido una escena cinematográfica tan perfecta, escribió un usuario de Twitter. También se habló mucho del simbolismo detrás del color rojo elegido para el caftán. En la cultura turca, el rojo representa no solo el amor y la pasión, sino también la buena fortuna y la protección contra el mal de ojo. Tuba lo llevó con una elegancia que pocas podrían igualar, opinó un experto en moda tradicional otomana, entrevistado por una revista de estilo internacional. Detrás del evento se encontraba un equipo de producción que cuidó cada detalle al máximo, desde los arreglos florales inspirados en jardines imperiales, hasta los músicos vestidos con trajes de época que ofrecieron un repertorio que iba desde baladas populares hasta himnos nupciales. Según fuentes cercanas, Tuba participó activamente en la planificación, asegurándose de que cada elemento reflejara tanto su personalidad como el respeto hacia sus raíces culturales. La noche cerró con fuegos artificiales silenciosos que iluminaron el cielo sobre la villa, respetando el entorno natural y la intimidad del evento. Engin y Tuba, tomados de la mano, observaron el espectáculo en silencio, rodeados de sus seres queridos, en un cuadro digno de una pintura. Las últimas fotografías muestran a la pareja bajo una lluvia de pétalos, rodeados por danzarinas vestidas de blanco, aludiendo a la pureza del amor que están por consagrar. Y mientras los medios turcos ya hablan de la boda del año, aún sin una fecha oficial revelada, esta noche de henna ha dejado una huella imborrable en la memoria de quienes la presenciaron y en los corazones de millones de admiradores. No cabe duda de que, más allá de las luces y la fama, lo que verdaderamente emociona es la autenticidad con la que Tuba y Engin viven su historia de amor. Una historia que, como sus carreras, está marcada por la pasión, el arte y el profundo respeto mutuo. Ahora, solo queda esperar el gran día. Y si esta noche fue una antesala, el mundo entero está a punto de presenciar una boda que hará historia no solo en Turquía, sino también en los corazones de todos los que creen en el amor verdadero. ¿Y ustedes qué opinan de esta ceremonia tan emotiva? ¿Les gustó el look de Tuba? ¿Creen que Engin y ella forman la pareja perfecta? Cuéntenme en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que aún no termina. Hasta el próximo video.